ver en retransmisión. Y bueno, realmente esto lo vamos a hacer como un repaso, porque ¿qué pasaría? Ya les enseñé a llenar los formatos, que no se les olvide, pasar lista para que estemos todos. Ya les enseñé a llenar los formatos. Con eso, ustedes ya podrían llevar a cabo cualquier tipo de registro, cualquiera. Porque a menos que fuera, como ya vimos, una obra derivada, o una obra con muchos coautores, o una transmisión de derechos, o por ejemplo, que ahorita estoy haciendo es una transformación de obra, de pasarla de un formato a otro, pues tendrían que utilizar algunos anexos. Pero los formatos básicos, con eso ustedes ya podrán ir a Indautor y registrar muy fácilmente. Cualquier tipo de obra, de cualquiera de las categorías que ya vimos. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar cada una de las categorías para ver en qué artículos de la ley están y cuáles son esas pequeñas diferencias que tenemos que considerar a la hora de registrar. El registro más fácil de llevar a cabo es el de obra literaria, porque como ya lo hemos repasado muchísimo, ya ven que todo surgió de la literatura y de los derechos para poder imprimir y reproducir las obras, y porque en algún tiempo pues fue como lo más convencional. Entonces, ¿qué nos dice? ¿En qué artículos los van a encontrar? Cada que se topen con un artículo, subráyenlo, porque es como la guía de, no lea toda la ley, en este artículo lo va a encontrar. La edición de obra literaria es el que tiene más artículos. Van a ver que vamos a ver, por ejemplo, algún registro de obra que solo contempla 2 artículos de la ley. El más extenso es el de obra literaria, porque acuérdense que después va a decir, y si no lo encuentra en esta categoría, búsquelo y adáptelo a lo que dice la obra literaria. Entonces, en la obra literaria reconoce 2 responsabilidades. Bueno, la del autor, como quien genera la obra, pero después tiene que haber alguien que va a ser responsable de reproducir esa obra. Ahora es muy común, y ustedes van a trabajar mucho en esa industria, en algo que se llama impresión sobre demanda. Impresión sobre demanda son imprentas editoriales, sobre todo hay muchas en Guadalajara con las que estamos trabajando, que lo que hace es que te imprime desde 1 hasta 1,000,000 de libros, los que tú necesiten. Y este recurso de la impresión bajo demanda lo está utilizando mucho los autores, pues que no firman con algún editorial, o sea, que no tienen un Párramo, no un Porrúa o cualquier editorial importante, no un McGraw-Hill, la que sea Diana, la que sea aquí en México, un fondo de cultura. Entonces lo que hacen es pues editar sus libros de manera independiente y ellos se encargan pues de la distribución, de la venta, de la reproducción, ¿no? De todo eso. Pero para la ley sí hay un responsable de reproducción y ese es el editor. Cuando un autor se imprime a sí mismo, como en esta cuestión de impresión sobre demanda que les platico, él se convierte en su propio editor, quiere decir, eh, contiene las 2 figuras. Es autor porque escribió la obra y es editor porque la va a reproducir por algún medio o la va a distribuir por un medio. También la edición, esta figura del editor aplica a los ebooks. Si ustedes hacen un libro electrónico y lo suben a una plataforma, están cumpliendo las mismas funciones que un editor que lo hace de manera tradicional. Y entonces se tiene que llevar a cabo un contrato de edición. Eso se apunta en los, porque si ustedes tienen interés en la industria editorial, les va a servir mucho. Es bien importante porque recuerden todo el listado que tenemos de derechos morales del autor, que dice que él puede decir cuántos, de qué manera, en qué papel, hasta dónde se puede modificar, etcétera. Entonces, a la hora que se va a producir, porque esto tiene que ver con la producción, se tiene que hacer un contrato de edición. Y entonces en este contrato de edición decimos quién se va a hacer responsable de la edición, dónde se va a imprimir, si ya se escogió imprenta,
cuántos volúmenes se van a editar, ¿no? ¿En qué papel? Fíjense, hasta el papel es, dices, en papel editorial o en papel cultural de tantos gramos, ¿no? Para ver si le conviene a la obra, qué tal que es, no sé, imagínense que yo escribo un libro de texto de fotografía y trae un chorro de imágenes y de pronto mi editor me dice, híjole, Ana, sabes que estamos bien pobres. Lo vamos a mandar a Bond de 90. Y yo digo, no, porque ¿qué va a pasar con mis imágenes? Ese papel no da la calidad para imprimir lo que yo necesito mostrar de mi obra, entonces ese papel no me favorece. Entonces ese contrato de edición dice qué papel, en qué puntaje, qué formato, si va a ser un medio oficio, si va a ser un carta, una 5, una 6. Todo eso se pone en el contrato de reproducción. ¿Quién va a diseñar la portada, la contraportada? Recuerden que cuestiones como imagen, carátula, portadas, tipo de letra, y si no se acuerdan, apúntenlo, todos esos son derechos conexos. Entonces, ¿por qué podemos utilizar la Times New Roman? Porque tenemos los derechos para usarla en reproducción. Ah, bueno, eso es un derecho conexo. ¿Y quién va a diseñar la portada? Marianita. Ah, pues hay que reconocerle a Marianita que es la diseñadora de la portada. Eso es un derecho conexo. Ah, pero ¿qué creen? Se imprimió en papel cultural de 125 gramos. Ah, hay que ponerlo porque eso es un derecho conexo. Entonces, se tiene que hacer este contrato y entonces ahí hay un tema. Después les voy a contar ese chisme porque acabo de pasar por uno de esos casos. Cuando ya se construye el producto como obra literaria, dices, esto ya es un libro y tiene este formato. ¿Qué pasó, Javi? Te oigo por ahí. ¿Hay No, dudas? ¿No? Cuando ya se construyó el producto como tal, que dices, este ya es un libro, medio oficio, en papel tal, con tales imágenes, con tal portada, o sea, que ya está construido como un todo, y tú lo quieres convertir en otra cosa, por ejemplo, en un ebook, tienes que hacer un contrato de modificación de la obra. ¿Por qué? Porque la ley dice, dentro de este bloque de artículos, que ya no le puedes hacer cambios. ¿Por qué? Porque el producto ya está construido y está registrado tal cual es. Entonces, se tiene que hacer que luego les paso por aquí, traigo uno que estoy trabajando, un contrato de transformación de obra, que va a ser un ebook, que va a pasar a una edición impresa. Y entonces, al primero que le tienes que avisar en el contrato que eso va a pasar es al autor. Y el autor te tiene que decir si sí o no te da ese permiso de modificación de la obra. Y después, y puede haber coautores y derechos conexos, de decirle al de la portada, Marianita, ¿qué crees que tu portada ya no va a ser impresa, va a ser de un ebook? ¿Das tu consentimiento? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, muy bien, entonces sí lo podemos hacer. Y en el caso de la obra literaria, hay que ver qué tipo de ISBN se tramitó. Eso no entra dentro de la materia, eso es más una cuestión de diseño editorial. Pero hay dos tipos de ISBN, muchachos, lo vamos a ver muy rápido. Uno que es dinámico y uno que es fijo. El fijo quiere decir que solo sirve, ¿sí saben lo que quiere decir ISBN? no. Es International, International Yearbook Number, ¿no? sí, International Serial Book Number, eso es el ISBN. Todos los libros tienen un ISBN. Entonces, lo que dice es de qué país es origen, quién lo imprimió, es como un código de barras, ¿no? El ISBN. Y entonces, hay ISBNs que la información que te dan es que ese código lo vas a encontrar en diferentes versiones de lo mismo. Es decir, es un ISBN que va a servir para un PDF, pero para un ebook, pero para el libro impreso. Quiere decir que en todos va a aparecer el mismo, decimos que es un ISBN dinámico, ¿no? Eh, te permite versionar ese mismo producto. Pero los ISBN que son fijos solo te sirven para un solo tipo de producto. Es decir, o ese libro impreso y después para el ebook tienes que generar otro ISBN y si es un PDF con fines académicos le tienes que generar otro ISBN. Se vinculan como que son primos cercanos, pero cada uno representa un producto.
que es un poco el caso que yo estoy gestionando ahorita, ¿no? Es más fácil pasar un libro impreso a electrónico que un electrónico a impreso, porque em, en los libros electrónicos existe algo que se llama DRM o Digital Rush Management, que de eso deben de aprender mucho. Aprendan, porque eso da a ganar dinero. Y entonces, los DRM no te permiten tan fácil convertir una obra electrónica en una obra impresa. Y eso de verdad, no saben el problema que es gestionar, porque tienes que pedir una concesión de impresión para poder transformar, y después el contrato de transformación de la obra para poder cambiar de formato el producto. Entonces, todo eso es lo que los editores tomamos en cuenta, pues a la hora de registrar una obra. ¿Qué va a pasar con ella? Ya ven que siempre les digo que este trabajo, esto de ser diseñador gráfico, es como los Thundercats. ¿Llegaron a ver los Thundercats? Sí. ¿Están de acuerdo que esto lo debemos de platicar en el salón para reírnos juntos? Verdad de Dios. ¿Se acuerdan que sacaba a Leonó la espada, se la ponía enfrente y ¿qué le decía Leonó a la espada? Espada del augurio. Déjame ver más allá de lo evidente, ¿no? Ay, no, de tarea tienen que ver los Thundercats. No puede ser que me abandonen así con mi choches. Bueno, entonces ahorita los veo de una vez. Ándale. Entonces, el diseño gráfico es igual, muchachos. Siempre vean más allá de lo evidente. O sea, tú estás con este producto y dices, ¿qué va a pasar con él mañana? Mañana, ¿qué se va a convertir en un artículo académico, en un ebook? O sea, porque eso va a ser todo un proceso. Y dices, no, mejor le pongo un ISBN que cubra todas las versiones para que el día que yo me tope con este problema, pues sea más fácil, ¿no? Ahí no tengas como ese tema. Porque la ley siempre va a proteger la integridad de la obra. O sea, es como los derechos de los niños, ¿no? Siempre van a ir por el enfrente y te va a decir, ¿y por qué la quieres convertir en una versión impresa? Y los derechos de quién estás violando y contra quién te estás peleando y todos están de acuerdo y de darle a la autoridad toda esa información para que la valide y te dé permiso es un show. Entonces, consideren todo esto. Miren, lo que les decía es tan específico que el contrato fija máximos y mínimos de ejemplares y cuántas veces, por ejemplo, en este que yo quiero lograr, una de las cláusulas que estoy poniendo para que nos den ese permiso es que va a ser una sola vez, o sea, que va a cumplir una edición muy pequeña que no daña los derechos patrimoniales de quien los tiene y que va a ser por una única ocasión, que este permiso lo necesitamos por una única ocasión. Y entonces, estando este contrato de reproducción de por medio, pues la obra ya se puede producir, ¿no? Otra cuestión muy importante, si a ustedes, a ver, levanten su manita si a alguien le gustaría ser como editor en una editorial, dedicarse a este mundo de los libros y de producir obras de otras personas. ¿No? Ah, sí, no, Amy, te encantarían, es apasionante, de verdad, es muy emocionante hacer este trabajo. Y cuando logras algo, ay, sí, Atenea, de verdad, tómenlo como una opción profesional. Miren, como la semana pasada, yo le mandé WhatsApp a uno de mis autores felicitándolo por su registro, porque dije, sientes bien bonito de saber que gracias a tu trabajo algo se va a materializar de esa forma, ¿no? Entonces le dije, oye, pues felicidades porque me acaba de llegar tu certificado de indautor de que ya eres oficialmente el papá de algo, ¿no? Y ya cuando ves que ya con eso se puede ir a producción y se van a empezar a tirar los libros y todo eso, es muy satisfactorio ese trabajo. Tú no hiciste nada más que mover papeles de un lado al otro y pelearte de un lado al otro. Pues es que gracias a toda esa gestión se logró esto, ¿no? Es un trabajo muy bonito. Pero como también dentro de este trabajo de edición, le tienen que informar al autor cómo es el funcionamiento de su obra en el mercado, es decir, cuántos ejemplares se han vendido, cómo se han distribuido, cuántos se van a regalar, a quiénes, en qué ferias del libro va a estar, se va a hacer la presentación.
Una de las cosas que más me gusta, y ahorita estoy planeando la presentación de un libro para minería, para la Feria del Libro de Minería, es eso, ¿no? Que les tienes que hacer un evento bonito, con su catering, con su merchandising, con regalitos bonitos para los invitados que van a ir a presentar el libro. Entonces es una industria, la verdad, como que te puede embelezarte. La verdad, el trabajo es como muy placentero. Pero sí hay quien está informando todo, ¿no? Van bajas las ventas o se va a necesitar una reimpresión o no se autorizó la reimpresión, porque finalmente tu, tu obligación es que la obra funcione. ¿Cómo? No sabes, pero tu obligación legal, porque es legal, es que la obra tiene que funcionar bien. ¿Dudas de la obra literaria? No, ¿No? Pues vámonos a No, otra pues, que Bueno, creo profe, yo que... tengo una duda. A ver, Bueno, nada más es como, nada más por curiosidad, retomando algo que usted dijo, respecto a lo de los derechos de autor, ya sabe, los derechos conexos, a veces si uno quisiera tomar un poco más de ganancias, es por ejemplo de la portada, lo de la maquetación y todo eso, a veces a algunos les convendría hacerlo solo, ¿no? Para tomar gran parte de eso, ¿no es cierto? igual que ¿te acuerdas que hablamos de las pelis semi? Te decía, por eso ahora resulta que el protagonista es el productor ejecutivo y es el guionista y es el editor y Ajá. porque entre más bases cobra, él tiene como mayor porcentaje en la parte patrimonial de la obra. Ahora, también hay que considerar que el valor de la obra depende de muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que la portada te la haga alguien que no conocemos a que tu portada te la haga Gabriel Martínez, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas una portada de un diseñador reconocido también incrementa el valor de la obra, más allá del contenido. Entonces dices, bueno, es que no sé si han leído libros o han comprado libros que dicen edición ilustrada por, y es alguien de muy de renombre, pero es un tiraje bien cortito porque esto obedece ay, perdónenme, espérenme. Perdón. Entonces, no sé si han comprado esos libros que es esta edición ilustrada. Ay, por ejemplo, ¿saben cuáles son de ese tipo? ¿Dónde tengo uno? Acá tengo uno. ¿Han visto esta colección de Gabriel García Márquez? Esta que son todos los libros de Gabriel García Márquez con estos sí, pajaritos. sí, con Estas la misma. ilustraciones, esta colección, esta edición en particular, la editó Gabriel Martínez y son ilustraciones de él. Entonces, y hay unos que ya es bien difícil encontrarlos por lo mismo de que fueron editados en el despacho de Gabriel Martínez. Entonces, eso le da un valor a la obra, o sea, más arriba de las ediciones comerciales, ¿no? Que el que no tiene este pajarito, por ejemplo. Entonces, ustedes como editores, lo que tienen que hacer es dotar de valor a la obra. Decir, ¿cómo voy a hacer que la obra sea más valiosa? ¿Cómo voy a hacer que la obra sea más deseable para el público? Porque esto obedece a la oferta y la demanda. Entonces, pues tengo que invitar a tal diseñador que está muy de moda para que me haga los artes de la portada. Pues tengo que, no sé, poner al autor a presentar su libro en ciertas ferias. O sea, tú quieres así que suba rápido tu autor, pues mándalo a la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Es ahorita lo que más espectacular hay. Bueno, pues es que no hay dinero, pues mándalo a minería o mándalo a que presente en la Feria del Libro del Zócalo, de antropología, o que haga, ustedes han visto, por ejemplo, que muchos autores van a presentar sus libros a la FES, ¿no? Entonces es una manera de ir ganando como peldaños en el mercado, en esta industria que es el mercado literario. Y dices, no, es que yo ya presenté mi libro en la FES, claro.
¿no? Ah, bueno, ya estás un escaloncito más arriba. Pero son muchos factores, muchos factores que tiene que considerar un autor. Si lo que está pensando él es en contener la obra, como el caso que hice de mí, pues ustedes ilustren, ustedes hagan el diseño editorial, ustedes escriban, pero hay que ver qué tanto le favorece a la obra en sí, ¿no? Qué tanto le permite crecer en el mercado. No sé si contesté, Emi. Sí, está perfecto, gracias. Entonces, vámonos a la obra musical. Si se dan cuenta, ya nos achicamos en los artículos, porque para obra musical solo van a tener que consultar del 58 al 60 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y entonces, vuelve a hablar, fíjense cómo los artículos de lo que hablan no es de cómo se registra la obra, porque eso ustedes ya lo saben hacer. Toda la ley habla de cómo se va a reproducir la obra, de cómo se va a masificar. Y entonces, aquí lo que le da son los derechos de reproducción al editor. Y el editor dice, esto lo vamos a mandar a un CD. Bueno, no, ya los CDs no están de moda. Esto se va a ir a tal plataforma digital, ¿no? Esto se va a comercializar por Spotify. No, mejor que esto se comercialice por Amazon Music. Entonces, ¿cómo va a ser esta reproducción fonomecánica? Bueno, antes era fonomecánica, todavía hasta los CDs, pero ahora ya es digital de la obra. Y en algunos casos, ¿cómo va a haber sincronización audiovisual? Bien importante. ¿Se acuerdan que tenemos un término que hemos trabajado mucho, que es disociar? Tienes que tener la parte fonomecánica, bueno, la parte de la música y la letra, y después, pues ya saben que todos los artistas del mundo hacen un videoclip, ¿no? O un clip musical. Tienen que ir disasociados. Y lo que le dices al derecho de autor es, ¿sabes qué? Esta imagen vive, existe por sí sola, y este audio vive, existe por sí solo. Y después hay una sincronización. Los voy a juntar y entonces van a tener una función audiovisual, que es la de videoclip. Es como ilustrar la canción. Y entonces tienes la música o esta pieza musical como obra primigenia y la parte audiovisual que es. La parte audiovisual sería primigenia o derivada. Primigenia, ¿no? No. No, sería derivada, ¿no? Porque ya sería después. Muy bien, Pam, sería derivada porque es después. Entonces tengo una obra primigenia y una obra derivada que están disasociadas y en algún momento se van a juntar. Y entonces yo le tengo que decir, ¿cómo la voy a transmitir? Dices, no, pues va a estar en plataformas y está en YouTube, pero la van a pasar en un canal de la tele. Igual, en el contrato tienes que decir dónde va a estar, cuántas veces se va a reproducir, en qué tipo de género encaja y cómo se va a explotar, ¿no? Finalmente, cómo se van a gestionar las regalías por explotación de la obra. Y entonces, para todo esto, siempre vamos a tener que hacer un contrato. Al igual que con el editor literario, la parte del editor de la obra musical está obligado a divulgar la obra. O sea, no puede decir, ah, ya hice el videoclip, ya hice la canción, las voy a guardar un ratito, ¿no? Yo te aviso cuando me dan ganas de hacer esta cuestión que es el release. No, está obligado por la ley a divulgar la obra por todos los medios que estén a su alcance. Es una obligación legal, o sea, él tiene que estar tocando puertas y decir, oye, tengo una canción de este fulano, la tocas en la radio o te la subo a YouTube o le abro su propio canal de música, pero él está obligado a hacer esta reproducción y divulgación de la obra y a gestionar la parte proporcional de los beneficios económicos, quiere decir, porque aparte el editor, a él le cae el dinero, no al autor. A él le dicen, ay, fíjate que tuvimos una fiesta y tocamos 700 veces tu canción y eso te toca de las 700 veces. Ah, él recibe el dinero, pero también a él le toca distribuir. Ah, pues esto le toca al intérprete,
esto le toca al autor, esto le toca al arreglista, esto le toca a los ejecutantes. O sea, él recibe primero, distribuye la explotación de la obra y ya pues una parte proporcional le queda a él, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se pueden deshacer de su editor? Dice ese productor, ¿no? Cuando tengan un caso tipo Taylor Swift y Ariana Grande y todas estas que se andan divorciando de sus productores por falta de divulgación, porque se considera una especie de boicot, que te digan, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé y no voy a promocionar tu canción porque no me encanta, ahí se rescinde el contrato. Porque cumpla con la obligación de difusión de la obra, que él no busque, porque está obligado a buscar, los espacios para que la obra sea conocida, se rescinde el contrato. Y si no hace todo el trabajo posible para que haya beneficios económicos y no te da regalías por 3 años consecutivos, también le rescindes el contrato. ¿Dudas de obra musical? No, profesor. ¿No? A mí me dejó una duda con respecto a No, lo creo del que no. video. A ver, Este, Raulito tenía duda. es que igual luego sacan el videoclip, pero también sacan lo que es bueno, la letra, el lyrics. Eso igual entra como, o sea, también se registra, también eso. Claro, ¿no ves que hasta Cuenta usan igual. ciertas tipografías y ciertas imágenes? Ajá, igual contaría como audiovisual, ¿no? Pero como una derivación. Ok, vale, gracias. De nada. Vamos a la representación escénica. Dícese obra de teatro. Bueno, papá, no, pues no es una obra de teatro, puede ser un performance. O sea, si a ustedes les gusta esta cuestión de las artes visuales y hacen instalaciones, performance y todo esto, también lo pueden registrar. No sé si conocen el caso. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Que acaba de ser homenajeada en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Marina. Aquí la tengo. Ay, busquen la obra de ella, les va a encantar. Se llama Marina Abramovic. Ella tiene un chismesazo de derechos de autor porque ella es como la diosa de la instalación y el performance y del arte contemporáneo, así, la diosa. Y entonces, este, ella tenía una pareja que se llama, ay, ¿cómo se llama? Ushi, Ashu. Ahorita se los pongo al chisme. Ay, ¿cómo se llamaba un novio con el que duró toda? Ulay. Busquen así, nada más por morbo, a Marina Abramovic y a Ulay. Ellos hicieron un montón de performances juntos, unas cosas bien raras. Tiene uno, ese sí lo hizo en individual, donde hagan de cuenta que en una mesa puso objetos de amor y objetos de odio, así pistolas, cuchillos, púas, clavos y de otros rosas y flores y pañuelos y listones, ¿no? Y entonces ella se quedó inmóvil como un maniquí y dejó que por 24 horas la gente le hiciera lo que quisiera. Entonces primero empezaron pues poniéndole una flor en la mano, un listón en el pelo, pero conforme pasaba el tiempo, la gente se estaba poniendo bien intensa y le apuntaban con la pistola y la cortaron con la navaja. Y ella no se movía, ella se dejó hacer de todo porque era la intención de este performance y fue muy polémico. Y con Ulay hizo muchísimas cosas y su separación fue muy así, ya saben, de esos divorcios horribles, porque ya llevaban muchos años, eran pareja, aparte de partners en esta cuestión escénica, y entonces cada uno se puso en una orilla de la muralla china y dijeron que cuando llegaran al centro se iban a casar, pero eso les tomó como 3 años. Y cuando llegó Ulay, se había hecho novio de su traductora y estaba esperando un bebé, y Marina se enojó mucho. Y pues ya no. ¿En serio? Sí,
pues 3 años, Javi, caminando de un lado al otro para juntarse en medio, pues pasan muchas cosas en ese tiempo. Lean el chisme, es que es una vida extraordinaria. Y hace poco, antes de que muriera Ulay, se encontraron en este homenaje que le hicieron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y estuvo súper emotivo. El video es bien bonito. Pero Ulay y Marina duraron periodos mucho tiempo por los derechos de autor de todos estos performances. Porque Marina decía, es que las ideas se me ocurrían a mí y él nomás las ejecutaba, como que me hacía caso y hacía lo que yo le decía. Y Ulay peleó mucho tiempo que era su imagen la que estaba en estos performances y finalmente hubo una demanda y sí, le tuvo que dar como mucho dinero, ¿no? Marina a Ulay. Pero el chisme es más interesante si lo buscan en internet porque se van a enterar de muchos detalles escabrosos. Y entonces, ¿qué pasa en la representación escénica? Lo cubre el 61 al 65 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y entonces necesitamos una figura, lo que había sido el editor en los libros o el productor en la música, aquí se va a llamar empresario. Recuerden esto sí es bien importante que nos quede claro. La ley nos habla de cómo se va a materializar la obra, no de cómo se va a registrar ni lo que cubre, porque eso ya lo sabemos, se puede decir que lo sabemos per se nosotros, porque tenemos este conocimiento del derecho de autor. Entonces, la ley lo que hace es operativo eso. Bueno, si tú quieres materializar esto, una vez logrado el registro, esto es lo que se debe de contemplar. Entonces, así como hemos tenido un editor y un productor, vamos a estar la figura de un empresario, que es el que va a representar o va a contener todos los derechos de representación de la obra, desde dónde se va a presentar. Ustedes han escuchado cosas, chismes, ¿no? Así en la tele que dicen, el actor fulano de tal o el productor fulano de tal compró los derechos de Wicked para México. Han escuchado cosas así, ¿no? Entonces, él al comprar los derechos se convierte en empresario y se compromete y dice, como yo compré los derechos, a lo que yo me estoy comprometiendo es a materializar la obra. Quiere decir, yo voy a hacer que se haga realidad aquí, con todos los recursos que ya me alcancen, pero aquí. Y entonces se vuelve a generar un contrato, que yo creo que la próxima semana lo que vamos a ver es un contrato de estos para que vean qué cláusulas se contemplan, es si existe alguna exclusividad. No sé si han visto que algunas obras de teatro dice alternando funciones, o sea que es un mismo papel, pero lo interpretan dos actores diferentes y no sabes con cuál te va a tocar. Pues también eso se especifica en el contrato. ¿Con quién se va a mandar la escenografía? Hay obras como Wicked, como Los Miserables, como todas las de Andrew Lloyd Webber, unas que son tan específicas que hasta la escenografía tienes que traer del país de origen o la tienes que hacer idéntica a la de todos los países del mundo. Entonces, todo eso lo deben de considerar y gestionar, hacer toda la sinergia para que se pueda llevar a cabo la representación, ¿no? Y todo eso, ¿quién va a ser el protagonista? ¿Cuántas funciones? No sé, cuando dicen, me acuerdo de Belinda en Hoy no me puedo levantar, ¿no? Y decía, va a estar de tal a tal, o sea, solo va a estar 15 funciones. Porque eso es lo que está estipulado en el contrato y después vamos a ver quién llega. Todo eso lo tiene que ver el empresario. Si no se especifica la vigencia en el contrato, asumimos que es por un año. O sea, ya nuestra mente dice, el contrato no dice de cuándo a cuándo, es un año lo que se va a gestionar. Y entonces, vean, realmente más que tener como un derecho o un privilegio, lo que tiene el empresario es un montón de obligaciones, porque se compromete a ejecutar la obra en las condiciones más adecuadas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, rescisiones de contrato porque de pronto el productor contrató el auditorio de una escuela y no cabe toda la compañía, ¿no? O no hay, por ejemplo, vestuarios donde, camerinos donde se cambian el vestuario, ¿no? Entonces, todo eso puede rescindir el contrato, ¿no? Es más, algún tiempo nosotros trabajamos un convenio con el Centro Cultural Helénico, donde el Centro Cultural Helénico subsidiaba teatro
a zonas que eran fuera como del área de la Ciudad de México y nosotros nos encargábamos del Estado de México. Había que garantizar hasta cierto porcentaje de público en la obra, o sea, para que te pagara, lo que hacía es que te pagaba a ti por el espacio como centro cultural, le pagaba a la compañía, pero solo y si solo te pagaba si garantizabas que iba a haber cierto porcentaje de público en la obra. Entonces, todo eso se tiene que pactar, sobre todo, pues, favoreciendo los derechos patrimoniales que hay sobre la obra. Y después hay un artículo en particular que es muy importante, por ahí subrayenlo, que es el artículo 65, y dice que aplican al contrato de representación escénica las disposiciones vigentes a las reproducciones de la obra literaria si no se contraponen con los principios básicos del artículo. Esto también lo ven mucho en el cine, cuando dice, no sé, Mujercitas, basado en la novela de, sí, se basa, pero no es igual, pero tienes que hacer la mención que tiene como este origen, ¿no? O El lago de los cisnes, basado en el ballet de quien sea. Entonces, esta excepción va a ser muy importante. De esto no hay duda, de representación escénica. No. Después tenemos los programas de radiodifusión, que acuérdense que hablamos que es bien importante porque si no hubiera habido radio no habría géneros televisivos. Y tenemos los artículos del 60 al 67, o sea, 2. ¿Y qué nos dicen estos 2 artículos? Nos dice que, bueno, quien contenga los derechos patrimoniales de la obra. Oigan, ¿cómo se llama la persona que contiene los derechos patrimoniales de la obra? Eso ya se los enseñé. ¿Cómo se llama? Muchachos, lo tienen ahí en la diapositiva. Titular, ¿no? Dice. Titular, muy bien, Ana. Autor, derechos morales. Titular, derechos patrimoniales. Autoriza a transmitir la obra. Realmente lo que tú le estás vendiendo es la idea, la secuencia, el género. Y entonces, el problema es que la radiodifusión no se está contemplando todavía en la ley en México, estas estaciones en línea que hay de radiodifusión. Tiene que ser por un medio análogo, es decir, tiene que tener una señal, ya sea en XCW, la voz de la América Latina desde México, y te dan la frecuencia. Entonces, tiene que haber una frecuencia análoga, no aplica a los canales digitales todavía esta disposición legal, y lo que habla es de hacer posible esta comunicación remota. Aplica a la radio rural, a la radio educativa, en la cama de Sony, a la radio comercial, pero que sea por radiotransmisión y que tenga una frecuencia establecida. ¿Qué están haciendo las radiodifusoras digitales? Porque tú puedes tener una señal de frecuencia. Adquieren esta señal de frecuencia y la usan para poder registrar, pero realmente lo hacen por un canal digital. Pues no, mira, pues yo sí tengo una frecuencia en el aire, pero no la uso porque estoy usando estos otros canales, pero tengo mi registro en tiempo y forma. Y esta notita que vamos a encontrar al final ya viene como en todos los artículos, como que el que escribió la ley ya le dio flojera a repetir, y dice, aplican al contrato las disposiciones vigentes a las reproducciones de obra literaria, lo que no encuentre, búscalo en obra literaria, si no se contraponen con los principios básicos de estos 2 artículos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Si ustedes tienen un programa de radio, lo primero que necesitan es registrar el guión literario. ¿De qué se trata? ¿A qué género obedece? ¿Cuánto duraría? ¿Para qué público se establece? Y después ya conformarlo en un guión como un programa de radiodifusión, tener su frecuencia,
o la frecuencia de alguna radiodifusora que ya exista, y entonces sí hacer un contrato de transmisión. ¿Dudas acerca de la radiodifusión? No. No, No, es creo que que no. mis niños son muy listos. Puede que este les sea más útil, el de producción audiovisual. Y es más amplio, miren, este abarca del 68 al 72. Ya son 4 artículos, muchachos, para la producción audiovisual. En este se tiene que hacer un contrato donde el autor o el titular le ceda los derechos de exclusividad al productor. ¿Por qué? Porque el productor va a hacer la misma función del editor, del productor musical, del empresario. ¿Quién nos puede resumir cuáles son las obligaciones de este tipo de figuras? Ya las hemos hablado en 3 casos distintos. ¿Qué tienen en común el productor, el editor, el empresario? Que ellos son los que, ay, es que sí me acuerdo porque lo había apuntado esa vez que dio el ejemplo de Taylor Swift y todo eso, pero no me acuerdo bien. Se los acabo de decir, Javi, sí puedes. Bueno, prácticamente sería que ellos tienen los derechos patrimoniales. Sí, pero los contienen ¿por qué? ¿Por qué tienen muchas responsabilidades? ¿Cuáles son las obligaciones de esta figura? Ellos son Aportar. los que dan más dinero, ¿no? O Dar los más que, dinero. Ujú. y por lo tanto, gracias a ellos es que se produce la obra como tal, ¿no? Pero acuérdense que también tienen muchas obligaciones porque están obligados a hacer que funcione. Tienen que conseguir los medios, los recursos, los espacios para poder masificar la obra. Y tienen que rendir cuentas sobre ello. ¿Sí se acuerdan que habíamos visto eso? Que sea, un editor literario tiene que juntar todas las piezas de rompecabezas porque tiene que lograr que ese libro se imprima. El productor musical tiene que juntar todas las piezas porque tiene que lograr que se reproduzca esa obra, que se compre, que se comercialice. El empresario tiene que lograr que la obra se presente en las mejores condiciones y que haya público y que haya todo lo necesario para la ejecución de la obra. Entonces, lo mismo pasa con el productor audiovisual. Tiene que juntar todos los recursos y los medios para poder lograr que se reproduzca, que se lleve a cabo ese producto comercial. Entonces, en el caso de la producción audiovisual, lo que pasa es que es el que tiene como más beneficios económicos, porque se asume que hay una inversión muy fuerte detrás del producto y que la tiene que recuperar. Entonces, por eso, pues muchos actores y directores y guionistas, pues también son productores de su obra para lo que hemos hablado, ¿no? Contener la mayor parte de los recursos materiales. Ahora, hay excepciones en la obra audiovisual por esta disociación de la que hemos hablado tanto, como es la música, porque entendemos que la música obedece a un tercero, es decir, la compuso, produjo, editó un tercero y que de alguna manera te le está prestando para tu obra audiovisual. Entonces, esa va a ser una excepción muy grande dentro de la ley. Y el productor puede utilizar la obra aun cuando se encuentre inconclusa. Por eso ven, no sé si han visto que está muy, bueno, claro que han visto, ustedes son más listos que yo. No sé si han visto que ahora hacen como pequeños clips de cómo graban los videoclips. ¿Cómo se llama eso? ¿Los detrás de cámara? Como ¿O los Making of. detrás de cámara, miros. Y te los empiezan a pasar antes de que sea el release del videoclip. Entonces, eso está contenido en la ley, o sea, sí lo puede hacer el productor y decir, ay, vamos a mostrar cómo estamos produciendo esto para que la gente se le antoje. Entonces, eso sí está contemplado en la ley. ¿Qué puede rescindir un contrato de producción audiovisual? Que caduquen los derechos si la producción de la obra no se inicia en el plazo estipulado. No sé si han escuchado entrevistas así de artistas que dicen, no, es que nos urgía grabar el videoclip porque ya teníamos
el tiempo estipulado y nos estaba comiendo el tiempo y si no terminábamos a tiempo no iba a pasar esto, no iba a pasar lo otro, porque todos esos se establecen en un contrato. Y hay un artículo que es importante dentro de la producción audiovisual, que es el artículo 71, y dice, se considera terminada una obra audiovisual cuando, de acuerdo con lo pactado entre el director, realizador y el productor, se haya llegado a la versión definitiva. Como que dicen, ¿esta nos gusta a todos? Sí. Ay, qué bueno. Entonces ya terminamos. Y después no puede haber modificación de la obra, porque acuérdense que para modificar la obra se necesita un contrato de modificación y son muy, muy difíciles de lograr. Y la última, pues no la vamos a revisar porque ya les dije que va a aparecer en todas, ¿no? Y lo que usted no encuentre, búscalo en obra literaria. ¿Dudas de obra audiovisual? No. No, todo bien. Perfecto. ¿Qué creen? Pues también podemos registrar nuestros proyectos de publicidad. Ahora que van a llevar campaña, también sobre esto pueden hacer un registro y pueden hacer un contrato. Lo cubre del artículo 73 al 76. Y entonces habla que todo lo que tengan esta finalidad de explotación con fines de promoción o identificación de espacios publicitarios o de propaganda puede ser sensible de un contrato. Bien importante, la publicidad es bien efímera, o sea, tiene tiempos de vida bien cortitos. Entonces no van a poder hacer contratos mayores a 6 meses. Les voy a contar qué cubriría un contrato o el registro de un proyecto de publicidad. Y lo vamos a ver el próximo semestre en Merca. Piensen en algo tan tonto como el barquito de Cuaresma del súper en Semana Santa. ¿Por qué? Porque en todos los súpers, que es algo de lo que yo hago en el trabajo, ¿no? Te ponen el barquito de la Cuaresma, donde te ponen las latas de atún y las saladitas y la mayonesa y la latita de verdura enlatada para que hagas ensalada de atún. Y te ponen un barco con una palmera y un pelícano, ¿no? Como que ya es así el identificador de la Semana Santa. Ah, bueno, pues yo registro eso, digo, estos artes, estos gráficos, en estos espacios, con estas dimensiones, obedecen a una campaña de Semana Santa, de Hellmann's para el mundo y que se va a ver en Walmart. Oye, ¿cuánto dura? Híjole, es que la Semana Santa dura un mes, ¿no? O bueno, la Cuaresma dura un mes. Entonces, eso va a ser mi contrato. Tampoco es que tenga 6 meses de Navidad, ¿no? Y hay unos que sí son más amplios. Vamos a pensar, no sé, en el lanzamiento de una crema antiarrugas de L'Oréal. Vas a hacer tu contrato por 6 meses y si la campaña es muy exitosa, haces un contrato de ampliación por 6 meses más. Así se te la llevas 6 meses, 6 meses. Esto les va a servir mucho a los que quieran trabajar en agencias de medios, en agencias de publicidad. Se trabaja mucho de esta normatividad. Ahora, vamos a pensar que esto es un éxito, como cuando Saúl Lizazo anunciaba Bacardí. Bueno, no, creo que ya ustedes no saben quién es Saúl Lizazo. Yo pensaba en otro ejemplo. Ah, ya lo tengo. ¿Se acuerdan cómo se llama este actor cubano que anunciaba las papas Sabritas? Uno William como Levy. William Levy. ¿Se acuerdan que Es, anunciaba las papas Sabritas y se echó un chorro de comerciales de papas Sabritas y de pronto ya no estuvo él? ¿Sí se acuerdan de sí, eso? o después Ryan Reynolds, ¿no? Ok. Sí, no le pierden. Pero es que a él ya no quiso autorizar un contrato nuevo. O sea, ya llevaba mucho tiempo, como que ya no quería que lo vincularan con las papas Sabritas. Entonces, la campaña publicitaria la pueden renovar cada 6 meses, hasta por 3 años. Y después de 3 años, le tienes que preguntar a todo mundo, como William Levy es propietario de un derecho conexo. ¿Por qué? ¿Quién me contesta esa pregunta por un 10? ¿Por qué William Levy es propietario de un derecho conexo de un comercial de Sabritas?
Porque él al final terminaba siendo como la imagen y todo el mundo lo estaba empezando a Exacto, reconocer, a relacionar con él. por el derecho de imagen. Entonces dijo, ay no, ya estuvo, ya no quiero. Y entonces pues tuvieron que buscar una nueva cara para las papas Sabritas. Atenea, a ver, Ah, también quisiera preguntar, por ejemplo, eso, también Shakira, de que ahora que es la nueva imagen de Sabritas, ¿también tendría ciertos derechos? sí, derecho sobre su imagen. Pero con Sabritas, entonces, Sí, también recibiría. Ah, ok, ok, gracias. el derecho conexo nos habla de que es un derecho que le pertenece a alguien más, pero está contenido o protegido dentro de esa obra. ¿Sí me explico? Entonces, ella tiene derecho sobre su imagen. La está cediendo, se puede decir, está prestando un poco su imagen para publicitar eso. Y lo va a hacer por el tiempo que le obliga el contrato. Pero ponle que está horrible el comercial, pero ponle que gustara mucho, ¿no? Y que lo reprodujeran una, otra vez, y pasó un año, y pasó dos, y pasó tres. Al tercero le tienen que preguntar si quiere renovar por 6 meses más, y ahí ella sí puede decir, ¿sabes qué? No, no, yo ya no quiero que mi imagen se use de esa manera. Pero igual lo podría, hagan de cuenta que si fuera una música que se compuso en particular, habría que preguntarle al compositor, que contiene el derecho conexo de la música, si quiere que su música se siga vinculando con ese producto. ¿Sí contesté? Sí, profesora, gracias. No, gracias a ustedes que están tan participativos. Si va a Como, ser, bueno, tenía una duda, como la canción que pone justamente en ese comercial, esta música de salsa, después sí, de 3 años tendrían que preguntar. claro. Bueno, esto es del copyright, pero acuérdense todos los artistas que demandaron a Trump porque usaba su música en sus presentaciones de campaña, ¿sí se acuerdan de eso? Y que no querían que vincularan su música y su imagen con Trump y le decían, oye, por favor, no me toques porque si no te voy a tener que demandar, ¿no? No pongas mi canción. Entonces, ese tipo de casos, pues sí pueden darse. En publicidad se dan muchos tejes-manejes en cuestión de derechos de autor, porque interviene muchísima gente, o sea, hay desde obra literaria, medios impresos, medios audiovisuales, reproducción musical, o sea, un proyecto publicitario cubre tantas cosas que el abanico de carga legal es impresionante, impresionante. Desde discharges, trabajar con niños es un viacrucis, porque, por ejemplo, el niño tiene que estar sindicalizado con alguna asociación como la ANDA, la ANDI, y entonces te va a caer ay, ¿cómo se llaman estos que odio, que no quiero que me caigan nunca? Un delegado. Tú no te quieres pegar con un delegado, pelear con un delegado sindical. A mí hagan de cuenta, ¿no? Está el llamado, va a ser un shooting vamos a hacer el caso más tonto de publicidad, un shooting de ropa para Liverpool, para niños, para el catálogo de niños. Entonces, tienes a las criaturas, no las puedes citar muy temprano, no las puedes citar muy tarde. Por cada 3 horas que trabajan, tienen que descansar uno. Debe de haber catering en el shooting con cosas que puedan comer los niños. Entonces, todo eso lo gestionas, ¿no? Y mandan un delegado de donde esté afiliado el niño, a la ANDA, a la ANDI. Y llega el delegado y te dice, ¿cuánto lleva trabajando esta criatura? 2 horas 59. Tienes que parar. Y tú, oye, pero me faltan 2 fotos. Le hago las 2 fotos y lo dejo ir. Ya se va a su casa. No, no. La ley dice que no puede trabajar más de 3 horas. Este niño ahorita se va a tomar 1 hora de receso. Le van a dar catering, que se descanse los ojitos, que se duerme un rato. Y en 1 hora platicamos y hace las 2 fotos que te faltan.
y te tienes que esperar, porque si no te levantan un acta. Oye, es que aquí está muy encerrado el aire, al niño le va a dar tos. No, no hay condiciones de trabajo. El niño así no puede ser fotografiado. Nos vamos. Y te deja con todo, ¿eh? Y después tienes que hacerle firmar un discharge donde puedes utilizar su imagen, que no le vas a hacer fotos feas, etcétera, que solo van a hacer para el catálogo digital o para el catálogo. De verdad, muchachos, nuestro trabajo es bien complicado. Nada más que la gente no lo valora. ¿Dudas de esto? No, profesora. ¿No? Entonces vean todo. No, pero sí quiero decir que este estuvo más extenso, o sea, sí sentí que abarcan más cosas. Sí, no, de verdad. ¿Sabes qué? Y lo vamos a recuperar mucho en Merca, porque en Merca, como es la parte de toda la gestión, o sea, es como ir planificar todo para materializarlo en una campaña o en una estrategia, vemos cómo va cayendo toda la parte del discharge legal de todo lo que tienes que hacer. Entonces, por eso esta materia es tan importante, porque la van a usar en octavo y en noveno en 2 materias, ¿no? Que es Merca y que es campaña. Y yo tengo colegas, de verdad, o sea, colegas de mi edad que trabajan este tipo de proyectos y no saben hacer un discharge de imagen o no saben hacer un contrato para talento o no. Y dices, ¿cómo te mueves, no? En este medio que es tan difícil, que está tan controlado. Les digo, a mí me han caído delegados y así, yo decirle, por Dios santo, me faltan 2 fotos y el niño se va a su casa y se va a jugar de Nintendo. No, no, en 1 hora. Y estamos ahí 1 hora picándonos los ojos, el niño fastidiadísimo porque hace 1 hora que se pudo ir a su casa y el delegado no te deja trabajar, ¿eh? Si bien te va, porque si no te para la producción. Entonces sí te enfrentas a un buen de cosas. Por ejemplo, si vas a hacer medios impresos, tienes que decir en el contrato qué revista, de qué temporada, cuántos anuncios, de qué tamaño, en qué soportes. Si vas a hacer publicidad exterior, igual en el contrato, cuántas vallas publicitarias, cuántos billboards, cuántos Muppets, en qué zonas de la ciudad. am, em, ¿Cuánto se va a imprimir? ¿Cuánto se va a divulgar? Porque luego lo que imprimes no es lo que divulgas. ¿Quién lo va a montar? ¿Con qué compañía vas a contratar? ¿No? Un montón de cosas. Es bien interesante este mundo. Y ahora sí, la que es muy de mi corazón, las obras fotográficas, plásticas y gráficas. Sobre todo las fotográficas. Ese va a cubrir desde el 85 hasta el 92 bis de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y bueno, tiene también su chiste porque habla de un tema del que no hemos hablado, que es la enajenación. ¿Ustedes saben qué es enajenar? Sí, profesora. A ver. Ay, pensé que no lo ibas a explicar, Muñe. Pues yo vi mucho ese tema en la preparatoria, en clase de filosofía, y recuerdo que el profe nunca nos explicó exactamente qué era, sino nos hizo como, nos orilló a que lo descubriéramos. Pero nos decía cosas y llegamos a la conclusión de que la enajenación era como cuando te obligabas a ti mismo a hacerte ajeno al otro, como si te hicieras tonto de las cosas que le podían pasar como al otro o a los otros, eh, como si te pusieras una venda y no quisieras ver las cosas como son, eh, porque decía que la enajenación como que traía mucha paz, pero porque era como una especie de ignorancia y así. Ay, qué bonito. Yo te debería poner 10 por esta explicación, pero lo tienes en tu corazón. Sí, en derecho de autor es algo parecido a lo que dijo su compañera, es desprenderte sin ceder. Les voy a poner un ejemplo.
Tú tienes un amigo que tiene una galería de arte y tú eres fotógrafo. Le vas a enajenar la obra o vas a enajenar la obra. Quiere decir que te vas a desprender de ella, se la vas a prestar para que él la exhiba, para que haga un catálogo, para que tenga un evento, pero no le estás cediendo la parte patrimonial ni de reproducción. Entonces, te la presto, la puedes exhibir, la puedes difundir, pero no te la estoy cediendo en su totalidad. Te la estoy prestando por un ratito. Esa es la enajenación de obra. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, cuando van a una exposición en el MUNAL y vas recorriendo la exposición y dice, este cuadro proviene, estás en, no sé, en el MUNAL y hay un cuadro que dice Fundación Banamex y ves otro cuadro que dice colección privada de la familia fulana de tal y otro dice Fondo del Patrimonio del Museo de Arte Moderno. ¿Se han visto eso, no? Que eso es enajenación de obra, quiere decir que la prestaron un ratito, que se va a difundir en ese espacio, pero que de ninguna manera se hace, es propiedad del espacio que él exhibe y que en algún momento la tiene que devolver. Entonces, pasa mucho con la pintura, con la escultura, con la fotografía, que tú prestas la obra para ciertos fines, pero no haces la cesión total de la obra. ¿Qué pasó, Javi? Entonces, así es como con las exposiciones que están por cierto tiempo, por ciertos meses o así. Hasta Musa es una enajenación de la obra. O expo distinta, como se llama ahora, es una enajenación de la obra, la prestan por un ratito. Y después regresa al dueño. Entonces, por ejemplo, las exposiciones que ven en Chapultepec de fotografía es en este esquema, ¿no? Se prestan un ratito para ser expuestas, divulgadas en las rejas de Chapultepec, pero de ninguna manera pasan a ser patrimonio de Chapultepec, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el autor podrá limitar la exposición de la obra cuando vulnere su honor o reputación profesional o no cumpla con los requerimientos suficientes para que la obra sea expuesta. Dices, no, pues, o sea, ¿qué es esto? Mi obra está mal impresa, no son los colores que yo quería que se notaran, el formato fue recortado, todo eso lo puede limitar el autor, ¿no? Porque se supone que hay una parte discursiva y una parte narrativa de la obra que no se pueden vulnerar porque si no la obra dejaría de existir. Por eso todos los artistas son tan nenas, ¿no? Del color de las paredes y de la intensidad de las luces y de cómo está dispuesta la obra. Y bueno, eso es algo que también podrán estudiar y los posicionaría muy bien profesionalmente, que son todos los procesos curatoriales, porque hasta para montar una vitrina del Palacio de Hierro hay que tener dominio del discurso curatorial. Ahora, en esta, la verdad es que el autor está dotado de muchos beneficios. Por ejemplo, ustedes pueden haber producido, vamos a pensar en la materia de técnicas de iluminación. Ustedes hicieron una foto conmigo de producto, con un brief que yo les hice. Se podría decir que esa fotografía es por encargo. ¿Quién le encargó? La maestra con una serie de particularidades. Ustedes no me tienen que pedir permiso para exponer la obra. La fotografía, la obra plástica y gráfica tiene eso. Siendo tú el autor, tú la puedes exponer donde tú quieras sin pedir previa autorización de quien te hizo el encargo o la comisión de producir algo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué se dice? ¿Porque es meramente del artista, del autor? Porque es del autor. Y Ah, hay dos casos. Uno, ustedes podrían decir, vamos a montar una exposición con las fotos de técnicas de iluminación fotográfica y vamos a cobrarle 5 pesos a cada compañero porque entre a ver la exposición. ¿Eso se puede? Sí. Oigan, pero no le encargó la maestra Ana, fue por comisión.
No importa, la ley permite que cobremos. Pero si ustedes participan en una exposición cultural, educativa, de divulgación, sin fines de lucro, no pueden percibir remuneración alguna. O sea, imagínate que la UNAM te dijera, oye, queremos tu foto para exponerla en el MUAC, porque estamos haciendo una exposición de obra fotográfica de alumnos o que fueron alumnos de la UNAM. Y tú dices, ah, sí, te la rento en 5 pesos. No, no puedes. Entonces hay que contemplar como esos vices que tiene la ley. Ahora, derecho de la imagen. Y esto aplica hasta si pintaron a su novia, ¿eh? Así, si fue pintura, escultura, fotografía de alguien, tienen que consultar toda la legislación en cuestión de uso de la imagen. ¿Por qué? Si es en espacio cerrado, por ejemplo, que le hagan la foto a alguien en el estudio de fotografía, tiene que haber un discharge, tiene que haber un contrato donde él autoriza su uso de la imagen. Si es en un espacio abierto, no se necesita discharge. Si la foto es espontánea quiere decir que está en la calle y va corriendo y a ti te llamó la atención cómo corría, no necesitas discharge. Si la foto es producida, es decir, que tú le dijiste posa así, sí necesitas discharge. Entonces, tienen que contemplar todo el uso de la imagen de las personas porque actualmente, como están las cosas y con inteligencia artificial y que ponen palabras en tu boca y te photoshopean, eso cada vez se está convirtiendo en una infracción más recurrente del derecho de autor y de la ley. Y tiene sanciones, sobre todo sanciones administrativas, bien fuertes, ¿eh? Bien fuertes. Piensen en las demandas que hay contra revistas como estas, como TV Notas o telenovelas, porque sí, la foto es espontánea y es en la calle, pero ellos lucran con la fotografía. Ese es el tema, ¿no? No es para una exposición. Ellos tienen un beneficio económico de explotar esas imágenes, siendo la imagen de un tercero. Sobre todo si hay niños de por medio. Ya ven cómo se puso ¿cómo se llama la esposa de Carlos Rivera? Porque se filtraron fotos de su bebé. ¿No se saben ese chisme? Pues está No, no me pidiendo, sabía que estaba casado. fíjate, pues está pidiendo una lanísima la señora, ¿eh? Por la filtración de las fotos. Porque están violentando el derecho de la imagen del bebé. Entonces, Miss, mande. yo tengo una duda entonces, porque eso de firmar ¿cómo se llama? ¿El discharge? El discharge, ajá. Ajá. O sea, bajo cualquier circunstancia es mejor firmarlo, porque yo, por ejemplo, pues ya alguna vez expuse fotografías, ¿no? Y de alguien, y sí estaba de acuerdo en que le tomara la foto y todo, pero, y, o sea, es algo que pienso seguir haciendo. Entonces, ¿eso cómo se consigue o cómo se maneja? Ay, les voy a subir una biblioteca de formatos legales, para que ustedes vean cómo se hace un discharge. Es una hojita, ¿eh? Y en esa hojita nada más está su consentimiento para el uso de su imagen. Lo ideal es que lo hagas en todos los casos, porque no sabes cuándo se te va a enojar a alguien y va a decir, no, yo no autoricé. Em, Y es que el uso de la imagen es de la persona y 50 años después de su muerte. Entonces, igual te puede salir un nietecito y decir, mi abuelita nunca quiso. Ay, hay una foto, la voy a buscar. Ese es un chismesote de foto, eso lo cuenta en Iniciación a la Fotografía. ¿Se acuerdan este periodo de, ay, voy, Bruno, espérame. Este periodo cuando la Gran Depresión norteamericana, que la gente se suicidaba y se aventaba de los rascacielos porque se quedaban pobres, pobrísimos. Y hay una foto de una fotógrafa de las primeras fotógrafos inicios del siglo XX, muy famosa, que le saca a una madre con sus hijos, y están así, todos demacrados y tristísimos, y se convirtió como en una foto icónica de la Gran Depresión,
Y tiempo después, la señora se muere y los causavientes, que son los hijos y los nietos, que aparte de unos por ahí sí salían en la foto, demandan a la fotógrafa y le dicen, no, es que mi mamá nunca se sintió así como tú narras que fue la fotografía, no, así no fue. Y le metió una demandototota y sí fue un dineral y sí se hicieron muy ricos después de la demanda por estas cuestiones de derecho de la imagen y de lo que, por ejemplo, vamos a hablar de esto, de los memes, porque hay tanta gente que demanda a la gente que le hace memes, porque de alguna manera como que los marcan, ¿no? Los traumatiza, les genera un estigma y ya la gente los ve y dice, ay, mira, es el señor del meme. Entonces, ese tipo de cosas de manejo de la imagen sí es bien delicada, sobre todo cuando hay niños de por medio. Ahora sí, Bruno. Mi duda es si también aplicaría el discharge con o sea, no un caso donde sí se ocupe a una persona pero no se le vea el rostro. Ay, es que eso es muy subjetivo. Yo pensaría que si es con fines artísticos, no. Y que si es con fines comerciales, más vale cubrir todas las bases. Ah, vale, vale, ok. Ahora, hay sus excepciones en la ley. Si es con fines periodísticos, académicos, culturales, de divulgación, no necesitan el discharge, ¿no? Dices, no, pues es para una nota al periódico, es para un artículo académico que habla sobre la infancia en México, ahí sí no necesitan el discharge. Y después, bueno, ya les hablé de los derechos de la imagen que duran hasta 50 años después. Entonces, consideren todo eso. Entonces, digo, lo mismo tienes que ver si te dedicas a la fotografía, que a la publicidad, que a la editorial. Van a ver que el derecho de autor está presente en todo. Y después nos dice el artículo 88. Salvo pacto contrario, el derecho exclusivo a reproducir una obra pictórica, fotográfica, gráfica o escultórica no incluye el derecho a reproducirla en cualquier tipo de artículo, así como la promoción comercial de este. Es decir, lo único que no puedes hacer es obtener un beneficio económico para ti mismo que no puedas compartir con quien está haciendo de alguna manera cesión de su imagen a través de cualquier tipo de estas obras. Eh, Y bueno, es bien importante que en este tipo de contratos aparezca el folio, la fecha y la firma del autor. Siempre que expongan una imagen, acompáñenle de estos tres elementos legales. Como lo que veíamos de los grabados, ¿no? Que dice 1 de 25, 2 de 25, prueba del autor. Ah, bueno, pues ahí aplica ese. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Denme un segundito, es que acuérdense que yo tengo a Joloberto aquí y me están haciendo señas que necesitan algo en mi jardín. No me tardo nada.
Ay, perdón, mis niños, esto es la equivalencia cuando la gente me saca del salón. Ya llegué. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Si Yo creo hiciéramos que un no. examen de derecho de autor, ¿verdad de veritas que todos sacaríamos 10? Claro. No, no es cierto. No, sí, sí saben muchas cosas, ya me los demostraron con sus exposiciones. Vamos con la obra cinematográfica y audiovisual. Pues esa nomás le alcanzó para un artículo, el 97. Ahí resumieron todo. Y entonces dice, bueno, ¿qué creen? Que esta es una paternidad compartida. Sí, ¿cómo crees? Sí. Porque se va a reconocer como autores al parejo en una obra audiovisual. Y miren, yo siempre he pensado que el mejor ejemplo de cómo se divide esta parte de la paternidad de una obra en el cine, en los audiovisuales, son los Óscares. Piensen cuáles son los Óscares más deseables para una película. ¿Cuáles son? Edición, Mejor director, mejor película, mejor ¿no? director, mejor película. ¿Mejor ¿No? actor? Bueno, están los actores, pero si lo piensan es edición, dirección, y estas cuestiones como de producción, ¿no? De efectos y estas cosas. Y ya, mejor guión y todo esto. Entonces, las categorías de los Óscares son como la división de la paternidad de una obra. Siempre he pensado eso, hasta cuando veo la premiación pienso así, pues sí, es que se les da su crédito a todos, ¿no? Entonces, el artículo 97 nos dice que se van a considerar como autores de una película, de un cortometraje, de un documental, de cualquier obra audiovisual, al director, porque es el realizador, es el que da la visión de cómo se tiene que hacer, el know-how. Los autores de argumentos, adaptación, guión y diálogo. Ustedes vayan viendo que hay un Oscar para cada cosa de estas. Entonces también hay un Oscar para adaptación, ¿no? Guión, argumento. Los autores de las composiciones musicales. ¿Hay un Oscar para esa categoría? Ay, no estoy seguro, pero creo Y que la de sí. mejor canción. Ah, es esa. La de Entonces, canción original, ¿no? La de canción original que no la gana, a veces la gana Adele y Lady Gaga y hasta Billie Eilish ha ganado un Oscar ahí, ¿no? Pues eso le digo, la mejor manera que se acuerden cómo se distribuye la paternidad de una obra audiovisual, pregúntese, ¿hay un Oscar para cada categoría? ¿No hay un Oscar para mejor fotografía? sí, también. Sí. ¿Y no hay una categoría para dibujos animados y animación? ¿Sería mejor película animada? Ajá. Entonces, si ustedes vieron los Óscares, ya saben de derecho de autor. Y después, pero ahí están los autores, la parte moral y el productor conteniendo la parte patrimonial de la obra en su conjunto. Entonces dice, ¿qué nos dice este artículo? Vamos a reconocer a todos. ¿A quiénes todos? Es que fue un friego de gente, a todos los que trabajaron en la obra. Muy bien. Sí, pero el titular solo puede ser uno. Por eso ven que Brad Pitt es el productor. Ven ustedes en los créditos de las películas, productor ejecutivo. Y resulta que es quien protagoniza, ¿no? Brad Pitt. Y dices, ay, mira qué buena onda, cómo se involucra Brad Pitt en sus proyectos porque es el productor ejecutivo. No, porque se quiere agarrar de la parte patrimonial, porque si no, solo está en la parte o en la base moral del copyright. Y donde ustedes pueden meter todo. Que hice una animación, entra ahí. Que programé un botón para una página web, entra ahí. Que hice un multimedia, entra ahí. Que hice un video mapping, entra ahí. Que hice un videojuego, lo mete usted ahí. Entonces, no pueden registrar el programa o el software,
lo que registran, lo que protege la ley es lo que pasa en ese entorno. No sé si les conté de un juego mexicano que está teniendo mucho éxito que se llama Axolot. ¿Sí les conté o no les conté? Sí, sí nos lo había contado. Ah, pues lo que registras es, ay, pues es que es un ajolotito que viaja por diversos niveles y se encuentra con otros ajolotes y va recorriendo como del inframundo hasta llegar al mundo normal y hace amigos y supera retos. Eso es un programa de cómputo. ¿En qué va a pasar? Pues en una tableta, en una computadora a partir de este programa, pero eso es lo que está como protegiendo o conteniendo el derecho de autor. Si ustedes hacen, no sé, a mí la museografía me encanta, nunca he tenido oportunidad de trabajar en el área museográfica, pero si tú haces, no sé, una museografía interactiva para un museo, para una galería, y cuando la gente toca un botón, te muestra la historia completa de México, y después puedes seleccionar una obra de arte y hacerla grandota y hacerla chiquita, eso es un programa de cómputo. También si ustedes, por ejemplo, juntan muchos elementos, como lo que ustedes hacen en una página web, que juntan imágenes de un fotógrafo con textos que provienen de otro lado y conforman este producto, eso es una base de datos, también está protegida por este tipo de contratos, ¿no? Ahora, ustedes son dueños del contenido, pero la parte patrimonial, de dónde se gestó todo, es de la desarrolladora o del empleador, ¿no? De para quién estén trabajando ese tipo de productos. Que yo creo que muchos de ustedes van a acabar como en esta industria porque están pues muy en boga. Y entonces limitas porque no pueden andar ahí rodando por el mundo y dices, ah, bueno, pues esto solamente es para esta exposición. O por ejemplo, esto también abarca mucho de publicidad, o sea, se vincula mucho de publicidad porque ahora ya ven que tenemos todos estos dispositivos LED, como los billboard LEDs o las pantallas que les ponen en los supers y que te están pasando información, imágenes, animaciones. Hay una gran vinculación entre los programas de cómputo y bases de datos y las campañas publicitarias. Entonces, por ahí también se tendría que integrar al contrato como un derecho conexo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Bueno, ¿y qué más pueden hacer en derechos de autor? Ya vimos que registros, buenísimo. Proteger todas las categorías de obra, padrísimo. Bueno, pues aparte de la inscripción de obra, que lo que hace es respaldar que el autor tiene ciertos derechos. De hecho, yo siempre he pensado que el certificado es muy bonito. Aquí hay uno, acá hay uno. Imagínense, se los voy a mostrar ahora sí que por una cuestión legal, se los voy a mostrar de lejecitos. Pero van a ver qué bonitos son. Qué bonito cuando te dan tu constancia así y entonces dice que tú sí eres el papá, la mamá de algo y en tu nombre, cómo se llama tu obra, en qué categoría estás. Y pues claro, viene quién es el titular, ¿no? Que en este caso los contiene también el mismo autor. Entonces, yo les digo que siempre felicito a mis autores cuando logran ya su papelito. Y aparte de eso, pues por ejemplo, ustedes que van a usar muchísimos contratos, muchos contratos con clientes, yo creo que vamos a ver rapidísimo la parte de propiedad industrial, porque sí quiero ver con ustedes cómo se hace un contrato de diseño. Antes era muy caro porque necesitabas notariarlo y notariar es súper caro, pero ahora con Indautor, 324 pesos y ya tienes tu contrato también validado. Entonces, todos los contratos que se lleven a cabo con un fotógrafo, con un ilustrador, con talento, los discharge,
todo lo pueden registrar ante Indautor, tiene esa función. Está en la calle de Puebla, no me acuerdo el número, es 230 y no sé qué. Lo que sí les puedo decir es que está más cerca de la glorieta de Insurgentes que de la parte que da a Chapultepec, entonces mejor bájense en Insurgentes. En el primer piso hay todo un piso de asesoría legal, o sea, si tú no sabes hacer algo o tú tienes dudas acerca de cómo llevar a cabo tu registro, de manera gratuita hay un montón de gente que te auxilia y te da clases de aspectos legales para que puedas llevar a cabo tu registro. Entonces, las asesorías, la verdad, son muy buenas. Algo que también les recomiendo, hay un curso que se da una vez al año, por ahí de noviembre, diciembre, donde ustedes se pueden certificar en derecho de autor y hacer un poco o un mucho trabajo como el que yo hago. Es un curso largo, empieza, no me acuerdo si en noviembre o diciembre y acaba más o menos por marzo. Es en línea, tiene esa ventaja ahora es en línea. Y les dan su constancia de que ustedes pueden llevar a cabo todos esos procesos. Yo lo consideraría en mi corazón. También les puede ayudar si se quieren divorciar de alguien en un contrato, quieren cancelar algo que ya no les gustó, también ahí está todo el aparato legal de Indautor para que lo puedan hacer. Entonces, las funciones de derecho de autor de Indautor aquí en México pues son muy amplias. Y vamos a ver la parte del copyright. Y ya, bueno, lo vamos a ver muy de rápido porque lo hemos platicado a partir de todas estas cuestiones que hemos ido platicando con casos de estudio. El copyright solo aplica a la franja angloparlante, no anglosajona, eso es otra cosa, angloparlante. Ya acabamos que era Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Gran Bretaña, Escocia, Nueva Zelanda, bueno, ya está Australia, ¿no? Y entonces quedamos que hay una gran diferencia con el derecho o el derecho intelectual porque el copyright junta tanto la parte del derecho de autor como la parte de la propiedad industrial. Y aquí lo que nos pide es que sea un producto tangible, ¿no? Algo que se pueda difundir, que se pueda comercializar, que realmente produzca algún tipo de activo económico. Entonces, hay veces que ustedes ven una C de copyright. Quiere decir que está registrado tanto en las leyes del derecho de autor como en las leyes angloparlantes del copyright, ¿no? Entonces, hay veces, no sé si se han fijado, que hay marcas que tienen una R de registro encerrada en un círculo y al lado tienen una C de copyright. Quiere decir que tiene como doble nacionalidad, ¿no? Les digo, en América Latina, en España, no hay una ley de copyright porque nosotros nos regimos por la propiedad intelectual y el derecho de autor y hacemos esta distinción entre la parte de la propiedad industrial. Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos, sobre todo los que van a trabajar en agencias de publicidad, de merca, de medios, porque con la proximidad que tenemos con Estados Unidos, muchas de las cosas que hacemos tienden a tener derechos exclusivos, es decir, se rigen más por las leyes del copyright que por las leyes mexicanas. Y eso incide mucho en luego cómo nosotros podemos demostrar la autoría sobre nuestras creaciones. Por eso dice que en la industria editorial todos los derechos reservados, ¿no? Todo es mío, mío, mío y de nadie más. Entonces, vamos a ver cómo se maneja el copyright porque ustedes lo deben de saber poner, si son editores, productores, empresarios o lo que sea, en las obras. Si la parte patrimonial, bien importante, póngale ahí, esto solo aplica a la parte patrimonial de quien se quedó con todo de la obra. Dice ese titular. Si el titular es el autor, van a poner su nombre, coma y el año.
Si el titular es una editorial, una productora, una agencia de medios, van a poner cómo se llama, coma y el año. Si es una obra colectiva donde todos hicimos una partecita, vamos a poner qué partecita es y decimos de los textos, o sea, yo soy el dueño de los textos, pongo el nombre y el año, porque puede no coincidir, puede ser que el que sea dueño de los textos, el registro sea mucho más antecedente que el de las ilustraciones. De las ilustraciones, coma, el nombre y el año. De la música, coma y el año, así. Y si es una edición, un producto que ya se ha venido dando y se va a volver a reproducir, se especifica de esta edición o de esta reedición, la editorial o quien sea el titular de los derechos y en qué año. ¿Dudas de esto? No, todo bien. No. Y otra cosa que sí usamos aquí en México, pero que proviene del copyright, son las frases de descargo, que ya también se las he platicado mucho. Entonces, siempre que tengan un producto de cualquier tipo, tienen que poner algún tipo de frase de descargo. Bueno, hasta los cornflakes traen frases de descargo, ¿no? ¿Qué es una frase de descargo? Ustedes han leído productos que dice, fabricado en maquinaria que tiene contacto con soya y otros productos alergénicos, ¿no? Eso es una frase, te estoy avisando algo. Entonces, en los libros pueden ser desde frases tan tontas. Ay, no traigo lentes, pero a ver si lo logro. Desde quién es el editor, dónde está la imprenta, en qué año, en qué papel, con qué puntajes, de cuántos ejemplares consta la obra y quién le está distribuyendo. Es que sí se los iba a leer, pero no alcanzo a ver. Y no sé dónde están mis lentes. Entonces, por ejemplo, este fonograma fue editado y producido en las instalaciones de la Fonoteca Nacional por medios electrónicos y digitales y para uso expreso en difusión en medios digitales, ¿no? No sé. Entonces, es bien importante. Una pregunta que me han hecho a veces. Maestra, ¿existe como una guía de cómo hacer una frase de descargo? No, porque depende mucho del caso, o sea, eso sí es muy particular. Hay cuestiones como esta de las que van a tener que echar mano de un perito. Y recuerden que un perito solo puede ser una persona que sea licenciado en Derecho y que tenga la especialidad en Derecho de Autor. Entonces, si tú requieres una frase de descargo para un producto que se va a lanzar al mercado, pero han escuchado, ¿no? En programas de radio o de televisión que dice, la opinión de los participantes es responsabilidad de quien la dice y de quien la escucha, y el programa o la producción se deslinda de cualquier cosa, ¿no? Que tenga que ver con la opinión que van a verterlos ahí presentes. Esa redacción la debe de hacer un perito o la debe de revisar un perito y ver que cumple con todos los lineamientos de la ley para podérsela aplicar a ese producto. Producto, estoy diciendo obra, editorial, cornflakes, lo que sea. Entonces, no, realmente no existe, no hay un manual que diga cómo escribir una frase de descargo, porque se tiene que analizar el caso y ver qué se tiene que concretar en cuestión del caso en específico. Entonces, pues ahí yo les aconsejo que se busquen un buen abogado que sepa de derechos de autor. Yo la verdad tengo un muy buen perito que aparte es maestro en la FES, en la licenciatura en Derecho y da las materias de derecho de autor. Y él me ayuda con todos mis contratos, me ayuda con mis frases de descargo. Yo lo que le hago, hagan de cuenta, les voy a contar un poco la dinámica de trabajo entre el especialista y el perito. Yo le tengo que hacer un documento donde le cuento de manera muy coloquial todo lo que va a pasar, ¿no?
Y fíjate que es un libro, que es un ebook, pero ahora se va a transformar en un libro impreso y yo necesito que me hagas un contrato de transformación de la obra y que en el libro aparezca en el libro impreso aparezca una frase de descargo que diga que antes fue un ebook, pero que hay una concesión de reproducción por parte de quien contiene los derechos patrimoniales. Le cuento todo el chisme. Y a cambio, él me lo regresa y hace que esto cumpla con todos los lineamientos que pide la ley. Como está validado con un perito, en ese momento ese documento se hace legal y yo lo puedo empezar a transmitir. ¿Qué es transmitir? Pues dárselo a quien me lo tiene que firmar para autorizarme que las cosas pasen. Entonces, para este tipo de cosas sí van a necesitar de un especialista, de un perito que los ayude. ¿Dudas hasta aquí? No, No. profesora. ¿Qué más les ofrece Indautor? Bueno, pues ya registraron una obra literaria, se va a convertir en un libro, que ya quedamos que puede ser un libro electrónico, un libro impreso, y recuerden que hay varios tipos de ISBN. Indautor también les ayuda a gestionar el ISBN y el ISSN. El ISSN es para revistas, para publicaciones periódicas. Por ejemplo, ¿qué tiene ISN que ustedes conozcan? La Gaceta UNAM, ¿no? Arqueología Mexicana, eso tiene un ISSN. Los libros, recuerden que la tipología en el diseño editorial divide las publicaciones en publicaciones periódicas y publicaciones permanentes. Entonces, las publicaciones permanentes, como los libros, tienen ISBN. Las publicaciones periódicas tienen un ISSN. Entonces, también hay una ventanilla donde ustedes pueden decir, mi libro ya, mi obra literaria por fin se va a convertir en libro, me da un ISBN, por favor, y ahí se los ayudan a gestionar. Para que les den el ISBN, el libro ya está completo, o sea, ya hay diseño de portadas, ya hay diseño de interiores, ya están las fotos que van a ilustrar el libro completas, y ya teniendo como que toda la conformación del producto editorial, les pueden dar este número de registro. ¿Qué más pueden registrar ante derecho de autor? Sus sociedades de gestión colectiva. Gremios. ¿Se acuerdan que al principio de la asignatura hablamos mucho de gremios? Bueno, imagínense que nosotros nos queremos conformar como la Asociación Mexicana de Diseñadores Independientes de México, egresados de la UNAM. Tenemos que registrar nuestra sociedad ante Indautor. Pero maestra, yo quiero hacer un colectivo con mis compañeros porque trabajo súper a gusto con ellos y me encantan. Ándale pues, ve y registra tu colectivo como una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Esto es un poco como la titularidad de obra. O sea, ¿qué va a pasar? Ustedes lo que se están, más que tener beneficios, lo que se están comprometiendo es a salvaguardar ciertos derechos. Entonces dices, bueno, ¿para qué quieres hacer una sociedad de gestión colectiva? Para que todos cobremos lo justo. Ah, muy bien. ¿Para qué más quieres hacer una sociedad de gestión colectiva? Para capacitarnos, porque a todos los agremiados a esta sociedad les vamos a dar capacitación. Ah, muy bien. ¿Para qué más? Ah, pues vamos a tener un medio de difusión donde vamos a publicar noticias y les vamos a mandar una gaceta mensual a su casa con eventos y para que tengan conocimiento de estos beneficios. Muy bien. ¿Qué más? Ah, no, pues para que tengan un trabajo digno, porque en nuestra sociedad de gestión colectiva hay un seguro dental. Todo eso puede ser. Tienen que recoger ustedes las cuotas, o sea, tienen que fijar tarifas. Ah, pues cada uno de nuestros agremiados va a poner 100 pesos mensuales. Y a cambio de esos 100 pesos les vamos a dar sí, no, sí, no. Conocen casos como el de la ANDA, ¿no? Que tiene su propio hospital y que tiene la casa del actor y que tiene guarderías para los niños de las actrices. Entonces, que tiene esta cuestión de los delegados que van y te fastidian para que no explotes a la gente. Entonces, para eso sirven las sociedades de gestión colectiva y también el acta fundacional se registra ante Indautor. ¿Dudas?
No. No, profesora. No, creo que ¿No? no. ¿Y cuál es la misión? Pues ya lo hablamos al principio de la clase, que es como salvaguardar todos los derechos autorales y promover su conocimiento en diversos sectores de la sociedad. Pero yo creo que finalmente el mayor, pues, es esta preservación del acervo cultural de la nación, también pues la difusión de la obra en México, pero una misión muy particular que ha tomado en los últimos años es generar estos acuerdos de cooperación internacional. Con la OMPI no saben la cantidad de cursos, de talleres que dan, la difusión de obra que hacen, promueven el intercambio de obra y el intercambio, por ejemplo, que autores de otros países vengan a México, que los de México vayan a otros países, hablar de sus experiencias autorales. Entonces, la verdad es que es una institución que desde mi punto de vista, ya trabajando tanto con ellos, pues realmente sí trabaja mucho, ¿no? No nada más es la burocracia de hacer registros y recibir papeles y dar papeles, sino que siempre está buscando cómo innovar en este campo de la creación y del derecho autoral. Y bueno, les decía de las sociedades de gestión colectiva, que van a llegar como a estos acuerdos de cómo se deben de manejar, cómo producen, cómo distribuyen su obra. Y hay que tener, pues, hay ciertos directrices de operación, ¿no? Para que puedas contar con la autorización de Indautor. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Pues proteger a los autores y titulares, a todos los que tengamos algunas convergencias en cuestión de creación y recaudar, vean qué importante el número 2, recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por dichos conceptos se generen, las tan famosas regalías, ¿no? Hay muchas maneras de constituir una sociedad de gestión colectiva. Por ejemplo, puede ser por rama o categoría de creación de obra, como la nuestra, que es de diseñadores gráficos. Categorías de titulares de derechos conexos. Todos los que diseñemos portadas e ilustraciones como para libros, podemos ser una sociedad de gestión colectiva. O por modalidad de explotación, que es lo que hacen los colectivos. Algunos de ustedes me explicó, bueno, compartimos una marca o una identidad gráfica, pero yo hago bolsitas, yo hago playeras, tú haces zapatos. Bueno, eso es una modalidad de explotación. También se pueden agremiar de ese modo como una sociedad de gestión colectiva. Y aquí les puse las más famosas, que muchas de estas las han escuchado en las noticias y los chismes, que aparte son de toda la vida, como la Sociedad de Autores y Compositores de México, que están todos los que cantan, ¿no? Desde Lupe Esparza hasta Cristian Nodal. La SOGEM, que es la de los escritores, la Sociedad General de Escritores de México. La SOMEC, que es la Sociedad Mexicana de Coreógrafos. La SOMAP, porque en México todo tendrá siglas feas, hasta la UNAM. La Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas. Después tenemos la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales. El CEMPRO, que es el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor. Ese es como un buffet jurídico que protege a todos. Eres un 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Eje, que se llama ejecutantes. Si tú tocas música, bailas, cantas, actúas o haces bis con los ojos, ahí puedes entrar. La Sociedad de Autores de Obras Visuales, Imagen del Tercer Milenio, que también es como de obra gráfica. CEMOXFON, que es la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia. La UNI, que es la Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos. Ahí están todos los caricaturistas de los periódicos. Carlitos Lara, ahí también está. La SOMEM, la Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música. La ANDI, que es la Asociación Nacional de Intérpretes, que es para los actores, igual que la ANDA. Y la SMAF, que es la Sociedad Mexicana de Autores de Obras Fotográficas. Yo no estoy agremiada a ninguna de ellas, pero ahí se las dejo, porque yo más bien estoy agremiada a colegios de diseño para que ustedes lo tomen en cuenta. Y lo vamos a dejar hasta ahí, porque este tema es muy largo y tiene que ver con mucho papeleo, y no lo voy a alcanzar a ver, que es el registro público del derecho de autor. Entonces, mis niños, por hoy ya los voy a dejar ir. ¿Dudas, preguntas, anécdotas? Dana.
Sí, de lo que fue ve que la clase pasada no expuse yo mi chismecito porque era igual al de una compañera. Ujú. Entonces en ese caso lo subo No, a Facebook. empezamos, nada más recuérdame, Dan, así, minuto 1 de la clase la próxima semana, maestra, yo que debo exponer, Ah, ok, sí, está bien. para que tengas tus puntos adicionales. Ah, ok, sí. Miss, Pau. también falté yo de exponer. Entonces, a ver, Dana, Pau, eso lo tengo que anotar. Dan, ¿qué pasó, Brunito? Igual, de la exposición. Entonces exponen Dana, Pau, Bruno, ¿quién más? También falté yo. ¿Yo dónde? ¿Yo dónde? Aquí, aquí, aquí. ¿Adri? No, Alex. 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 Mejor levanta la mano, Pues es que Alex. no me deja. Bueno, Maestra, pero yo sí expuse. no, pero de los que me faltan, me dicen que falta Dana, Pau, Bruno, Alex, ¿quién más? Ay, Yo, no. profesora. Rodríguez. Ay, ¿por qué ponen primero el nombre? ¿Saben qué? Hagan una lista en el chat y de ahí lo voy a retomar. Así pongan exposición, 2 puntos, y de ahí para abajo yo sé que son los que faltan de exponer. Sí, porque no veo a todos en el chat. Ah, ya. Eso, muy bien. Sí, abajo de exposición 1, que es Marianita, a Pamela, Mariana, ya para ahí va la lista. Entonces empezamos. Bruno, ¿ya te apuntaste? Los que van apareciendo en la lista exponen la próxima semana. Si ya pusieron su nombre en la lista de exposición, bajen su manita. Eso, gracias. Ahora, preguntas de la clase de hoy. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que yo como no estoy en el SEA, quería ver si lo que dijo de los formatos los puedes subir a Facebook. Pau, en inbox de Facebook, mándame tu correo porque te voy a pasar un drive. Ah, ok. Sí, gracias. Por favor. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, los dejo ir por hoy. Me dio mucho gusto, me dio verlos a todos porque algunos veo sus nombres, algunos veo sus avatares, otros sí veo su carita. Entonces, Adri, ¿tú tienes pregunta? Adri Ah, Ardillita. no, se quedó la mano levantada. Entonces, empezamos con exposiciones y termino con el tema que nos faltó por ver, ¿vale? Sí, profesora. Sí, profesora. Vale, profesora. Vale, gracias. Sí, vale. Vayan a descansar un ratito, los quiero mucho. Gracias, profesora. Igual. Cuídese, profesora, que tenga buena tarde. Muchas gracias, profesora. Bonita tarde. Bye. Hasta luego, profesora. Se cuida. Chao.